Hubo un momento en mi vida en que tenía 3 salones, más de 30 empleados, facturábamos más de 50.000 euros al mes. En aquella época era siempre el primero en llegar y el último en irme. Para todo el mundo, mi equipo, mis clientes, mis amigos, mis familiares, todo me iba de maravilla. Pero la realidad era completamente distinta. Mis ingresos apenas eran un poquito más que cuando tenía un solo salón. Eso sí, me había quedado absolutamente sin tiempo, sin vida. Estrés, ansiedad, me pasaba las semanas contracturado. Y a pesar del aparente éxito, había meses que me costaba llegar a poder pagarlo todo. Hoy te quiero contar lo que aprendí en aquella época. Y también te voy a dar un número que hasta ahora nadie te ha dado. Quédate hasta el final y te lo cuento. Soy Borín y esto es Vivir de tu Salón, donde cada jueves voy a compartir todo lo que necesitas para vivir de tu salón, gratis y sin filtros, solo aquí. Y antes de continuar, si te gusta este contenido, te voy a pedir un favor. Dale a like, suscríbete y activa la campanita. Es el único modo que YouTube tiene de entender que este contenido te gusta y así mostrárselo a más profesionales que lo pueden necesitar igual que tú. Y ahora sí, vamos allá. Voy a contaros ese momento en el que todo cambió para mí. Hace como 10 años yo tenía 3 salones de peluquería, más de 30 empleados. Mis salones funcionaban muy bien, facturábamos muy bien, alrededor de unos 50.000 euros al mes. Las agendas estaban llenas, vamos, no podía, teóricamente no podía pedir más. De hecho, para la gente, vamos, empezando por mi equipo, mis familiares, mis amigos, mis clientes, para todos ellos, pues las cosas me iban fenomenal, mi negocio iba fenomenal. Yo en ese momento, vamos, trabajaba de sol a sol, de lunes a sábado, antes de abrir el salón y me marchaba siempre el último, pues incluso prácticamente comía a diario en el salón, o sea, pues bueno, jornadas de 12, 14 horas, seguro que eso a muchas de vosotras os suena. A todo esto, aparte de ese éxito aparente, pues en mí, pues ese ritmo de trabajo, ese ritmo de estrés, porque al final es gestionar muchos clientes, varios salones, a muchas personas de equipo, y sabéis lo que eso conlleva, ¿no? Pues al final, pues el estrés era constante, el no tener tiempo para mí, había dejado, pues dejé de cuidarme, dejé de ir al gimnasio, porque al final es que no tenía tiempo, o sea, el poquito tiempo libre que me quedaba era al final para descansar principalmente y para poder estar un poquito con mi familia, ¿no? Bueno, me pasaba las semanas, como yo digo, contracturado, o sea, realmente fue una de las épocas de mi vida que más visitaba pues al fisioterapeuta, ¿no? Porque al final, ya os digo, eran contracturas cuando no era espalda, eran cuello, cuando no era que te daba un tirón, cuando no era el hombro. ¿Por qué? Porque al final, quieras que no, pues aparte del ritmo altísimo de trabajo, pues era la gran tensión que soportaba. Y esa gran tensión, principalmente, aparte de todo el volumen del trabajo, de sostener esa estructura, de la atención que te lleva y demás, venía también porque realmente, a pesar de haber crecido mucho como negocio y haber crecido mucho en facturación, en número de clientes y demás, ocurría algo muy curioso y era que yo realmente apenas ganaba un poquito más que cuando tenía un solo salón. O sea, realmente el crecimiento en beneficios para mí no había sido proporcional al crecimiento del negocio, vamos, ni por asomo. Y sin embargo, el nivel de atención, de estrés, de desgaste, o sea, se había multiplicado. Con lo cual me encontraba en una tesitura muy difícil hasta el punto de que con ese volumen de facturación, con ese volumen de trabajo, había meses que incluso me costaba llegar a poder pagar todo, proveedores, alquiler, luz, agua, salario, seguridad social, y que además me quedara algo para mí. O sea, había meses que tenía problemas para eso. Y yo decía, o sea, no puede ser, algo estoy haciendo mal. Por suerte, siempre he tenido un carácter inconformista total. Y lejos de quedarme pues lamentándome y de seguir siendo un esclavo de mi propio negocio, pues empecé a buscar soluciones. Hice un máster de dirección de empresa de 1 año, contraté a distintos mentores, coaches, especialistas en gestión de negocios, especialistas en la parte financiera de los negocios, porque yo tenía la necesidad de saber qué estaba ocurriendo en mi negocio y era algo que yo, por mí mismo, no sabía.
controlaba perfectamente toda la parte técnica, obviamente, controlaba incluso la parte de gestión del equipo, de gestión de esos salones, pero había algo que se me estaba escapando, por lo que mis salones no tenía toda la rentabilidad que creía correspondiente al volumen del negocio y además me estaba quitando la vida. Y después de años buscando y de miles y miles de euros invertidos, me di cuenta de que todo era mucho más sencillo de lo que parecía. No habían sistemas secretos, no habían trucos, ni había magia. Era algo tan sencillo como dejar de tomar decisiones por impulso y por intuición. Que sabéis que en un sector creativo como el nuestro, la intuición, el impulso, la emoción es lo que prima. Pues bien, empecé a pasar cada decisión, cada gesto, cada impulso por el filtro de los números. Y empecé a gestionar mis salones como si se tratasen de negocios, de empresas de verdad. A organizar, a planificar, a dirigir, respaldándome en los datos. Y a partir de ese momento, absolutamente todo cambió. Tuve que tomar decisiones muy difíciles. Cerrar salones, reducir mi equipo y la más difícil de todas, bajar mi ego. Le hice fuck a mi ego. Pues sí, porque me di cuenta de que estaba sosteniendo una estructura enorme básicamente para mantener mi ego, por no tomar decisiones que a vistas de los demás pueden ser como símbolos de que no te va bien, de que has fracasado y demás. O sea, fuck ego, de verdad. Lo que importa al final es el resultado, no es lo que piensen los demás, no es ni tan siquiera lo que tú mismo pienses de ti, ¿vale? Es el resultado. ¿Por qué? Porque cuando tomas decisiones, aunque sean incómodas, aunque no te gusten y aunque te pongan contra las cuerdas, si después de tomarlas el resultado mejora, empiezas a ganar más dinero, empiezas a tener más libertad y más tiempo, o sea, dirás, bendita la hora en la que me decidí a hacerlo, por mucho que te costara en el momento que lo hiciste. Para mí, el gran descubrimiento de todo esto fue el darme cuenta de que el tamaño no era sinónimo de rentabilidad y de que podías ser más grande, podías facturar más, podías tener más empleados y ganar menos. Cuando tomé esas decisiones incómodas, empecé a recuperar libertad, paz y calma. Y hoy tengo un negocio que funciona a la perfección, que es rentable, que tengo un equipo súper profesional y que además manejo desde la distancia. Y eso, os digo, eso no tiene precio. Eso es la libertad. ¿Y por qué te cuento todo esto? Porque realmente lo que a mí me faltaba en aquella época era el saber un número concreto que mirar, que analizar, un número con el que guiarme, una referencia que me dijera si lo que estaba haciendo tenía sentido o no. Y ese número, lamentablemente, no me lo dio nadie. Lo tuve que encontrar yo mismo. Y hoy te lo voy a dar a ti. Ese número se llama el punto de equilibrio. ¿Y qué es el punto de equilibrio, Orín? Es la cantidad mínima exacta que necesita facturar tu salón cada mes para cubrir todos los gastos fijos antes de ganar un solo euro. ¿Qué se incluye en ese cálculo? Alquiler, suministros, asesoría, seguridad social, salarios, el coste de los productos, tu sueldo como dueña, que también lo tienes que tener. Y sí, la mayoría de las dueñas de salón no conocen ese número, ¿cuál es? Y déjame decirte que si tú tampoco lo conoces, estás gestionando tu salón completamente a ciegas. Y ahora te voy a poner un ejemplo muy sencillo para que lo entiendas. Imagínate que tu salón, para cubrir todos los gastos, necesita facturar cada mes 9.000 euros. Ese es el punto de equilibrio. Imagínate ahora que facturas 10.000. Vale, pues tu beneficio serán los 1.000 restantes, entre los 9.000 que son tus gastos y los 1.000 que sobran. Ese dinero que sobra es tu margen de beneficio. Pero cuidado, acuérdate de los impuestos. Esos 9.000 o esos 10.000 que estamos hablando es antes de impuestos, es dinero sin IVA. De esa manera sí que puedes saber que los 1.000 euros son beneficio. Ahora, si hablamos de que esos 10.000 son IVA incluido, probablemente esos 1.000 euros van a ser impuestos, con lo cual sigues estando en negativo, no tendrías beneficio. Y ahora vamos a ver, una vez superas ese punto de equilibrio, ¿qué porcentaje debería de quedar como beneficio para ti como dueña? El número de referencia es entre un 15 y un 25%, dependiendo de la facturación total y del tamaño y estructura del salón. Así es que si estás por debajo de ese porcentaje de forma consistente, es que hay fugas
y punto. No le des más vueltas. Y ahora vamos a ver un ejemplo práctico. Imagina que facturas en el salón 10.000 euros. Deberían de quedarte entre 1.500 y 2.500 euros de beneficio mensual. Y eso es aparte de tu salario como estilista, si es que lo tienes. Y estos son dos conceptos que mucha gente confunde, porque por un lado está el salario que tú tienes como trabajadora más, como una trabajadora más dentro del salón, y otro concepto son los beneficios que tú tienes como dueña del salón, que son cosas distintas y además, si tu negocio está sano, las dos tienen que existir. Y ahora, antes de terminar, déjame preguntarte algo. Y me gustaría que me lo contestases en comentarios con absoluta sinceridad. ¿Te atreves a decirme cuánto te estás pagando como dueña cada mes? No lo que facturas, lo que te estás llevando limpio cada mes. Y si no te estás llevando nada, también me lo puedes escribir. Al final, no pretendo juzgarte. Solamente quiero saber en qué punto estáis. Y recuerda que todo lo que necesitas saber para vivir de tu salón lo vas a tener aquí gratis cada jueves. Y si en algún momento quieres que trabajemos juntos los números concretos de tu salón, en la descripción vas a encontrar un enlace para agendar una llamada personal conmigo, gratuita y sin compromiso. Solo hablamos y vemos si puedo ayudarte. Y te adelanto que la semana que viene vamos a hablar de algo que en la mayoría de los salones es el mayor problema y el menos reconocido. Vamos a hablar del equipo. No cómo gestionarlo, sino cómo saber si tu equipo te está costando más de lo que te genera. Nos vemos el próximo jueves. Chao.